Ok, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, a todos los presentes, maestros, estudiantes, y pues obviamente agradeciendo la puntual asistencia. Agradecemos también la asistencia de nuestra expositora el día de hoy, a la doctora Ana Marina Muñoz Munguía. Quiero presentarles a ustedes un poquito brevemente a la doctora. Ella es licenciada en Comercio Internacional por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, también de la hoy Universidad Estatal de Sonora. Ella tiene maestría en Integración Económica por la Universidad de Sonora y es doctora en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo ACE, el CIA, en Hermosillo también. Dentro de la experiencia profesional que podemos compartir un poco de la doctora Ana Marina, ella fue analista de importaciones junior en JP Morgan. También se ha desempeñado como comprador en Construplan, especialista en aduanas de Grupo Aduanal Essex, y actualmente se desempeña como profesor en la licenciatura, programa educativo de licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Estatal de Sonora en la Unidad Académica Hermosillo. Y también como un, pues más que nada presumir, ¿verdad? Ana Marina pues es una muy buena amiga que nos conocimos estudiando en la licenciatura, y a partir de ahí ya se vio el talento que tenía como estudiante, y hasta ahorita verla también ya con su grado de doctora, pues es un orgullo para nosotros, para mí como alguien que la conoció desde estudiante, y pues tener la dicha de tenerla aquí con nosotros. Y pues sin más ni más, te voy a ceder el control para que tú proyectes la presentación, Ana Marina. Vamos a tener todos apagados el micrófono. Si alguien quiere hacer preguntas, nos esperamos al final y podemos levantar la manita y escribir por el chat. Yo las leo, o pueden activar su micrófono y directamente preguntar a la expositora. Sin más ni más, te dejo el control. Muy bien, muchas gracias. Gracias ahí por la presentación. Permítanme, voy a compartirles aquí mi pantalla. No sé si estén viendo mi presentación, ¿no? ¿Verdad? ¿Están viendo mi presentación? ¿Sí? Permítanme. Sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias primero que nada, ¿no? Por la invitación a esta plática. Quiero confesarme con ustedes, esta es la primera vez que voy a dar una conferencia con respecto a una plática, ¿no? Porque no es una conferencia, lo considero como una plática con respecto a este tema, ¿no? Que es el tema de la economía del comportamiento. Y antes de entrar un poco a este tema, sí quisiera que supieran ustedes cómo llegué a él, ¿no? Como decía aquí mi buen amigo Hugo, el maestro Hugo, pues nosotros nos conocimos en la carrera. Tal como él, pues yo también soy licenciada en Comercio Internacional, y tuve mi buena experiencia profesional en el área de aduanas, en las áreas específicas en las que nosotros nos preparamos, ¿no? En comercio internacional, que son desde logística, aduanas, todas estas cuestiones administrativas que hay detrás de estas especialidades, ¿no? Que son compras, inclusive cadena de suministro, entre otras, ¿no? Sin embargo, pues como decía, no pues en mí siempre hubo esa aptitud de aprender, ¿no? Siempre estar aprendiendo, esa curiosidad de siempre saber nuevas cosas. Y en un momento de mi carrera, pues decidí dedicarme un poco más a prepararme, ¿no? A prepararme más académicamente. Y esa preparación me llevó a estudiar la maestría en integración económica, que pues, es totalmente apegada, ¿no? Relacionada a los temas de comercio internacional. Y pues ya estando en ese escalón, pues hubo otro, ¿no? Que es el doctorado, porque pues una vez que estudias una maestría en investigación, pues ya estás picado, ¿no? Para seguir investigando. Y el propósito mío en el doctorado era seguir con los temas, ¿no? De comercio internacional. Pero por azares de la vida, por azares del destino, me tocó entrar
bueno, estar en un comité de tesis conformado por un grupo de maestros del CIAT, de doctores del CIAT, que estaban indagando bueno, nuevos temas, ¿no? Nuevos temas para crear nuevas líneas de investigación, que si bien es cierto, pues el doctorado de desarrollo regional, pues, básicamente las líneas de investigación fuertes, ¿no? En este programa, pues tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? Con la economía. Y en este comité de tesis estaban explorando estas ideas de la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es una rama que no es nueva, pero prácticamente ha tomado importancia, mucha importancia en los últimos 15 años. Ha tomado tal importancia y sus hallazgos o la investigación que se hace dentro de ella, pues ha valido ha valido varios premios Nobel, ¿no? Es decir, hay ya algunos premios Nobel desde el año 2000 en adelante que han tenido obviamente este premio por su investigación en estos temas, ¿no? De economía del comportamiento y economía experimental. Entonces no es un tema, no es una rama que hay que tomar así mucho a la ligera, es una rama que está cobrando mucha importancia en muchas disciplinas, en disciplinas como bueno, en la medicina, obviamente dentro de la psicología, ¿no? Que tiene que ver mucho con la psicología de esta rama, en finanzas, de hecho hay toda una rama también que se desarrolla de la economía del comportamiento, son las finanzas del comportamiento, ¿no? Las finanzas, the behavioral finances, les dicen. Nutrición también, las ciencias de nutrición también han tomado muchas perspectivas dentro de esta rama, pero sobre todo la investigación en este tema se ha enfocado mucho en ayudar a motivar a ciertas instituciones, vamos a decirle así, instituciones de gobierno, instituciones de asistencia privada, entre otras, a motivar a las personas a que tomen mejores decisiones, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito lo que bueno, les voy a explicar un poquito de qué va a tratar esta presentación. Si bien es cierto, este tema es un tema muy amplio en estos momentos, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? para explicar todo lo que implica o lo que conlleva la economía del comportamiento, pero siempre es importante antes de empezar a aprender cualquier tema el conocer los conceptos, ¿no? El entender los conceptos, ¿no? Entonces vamos a empezar a describir, les voy a explicar el concepto de la economía del comportamiento. Dentro de este concepto, pues cómo se formó, también un poquito de contexto histórico de cómo se formó la rama de la economía del comportamiento. Un poquito sobre los métodos que se utilizan en la investigación de la economía del comportamiento. También por ahí tengo una falta de ortografía ahí, disculpen. También algunos conceptos, ¿no? Que se generan o que se han generado también dentro de esta rama, que son los conceptos o hallazgos, ¿no? Sobre los cuales se trabaja para motivar a las personas a cambiar su comportamiento. Y finalmente, pues hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo se aplica la economía del comportamiento a esta rama que es la economía, que es la mercadotecnia, ¿ok? Bueno, esta no va a ser una plática, jóvenes, de mercadotecnia. Ustedes, creo que la mayoría de ustedes, inclusive desde la preparatoria, ya saben mucho del concepto de mercadotecnia, de qué se trata. Pero sí vale la pena rescatar el concepto en estos momentos de lo que es la mercadotecnia. Y a mí me gusta mucho, obviamente, el concepto que ha desarrollado, y digo que ha desarrollado porque lo ha estado desarrollando, es decir, ha estado evolucionando con el tiempo,
por Philip Kotler, ¿no? Que es el papá, ¿no? El papi de la mercadotecnia, papá de la mercadotecnia. Philip Kotler nos define a la mercadotecnia como una ciencia, a la vez también como un arte, que se encarga de explorar, crear y aportar valor para satisfacer las necesidades de un determinado mercado, ¿sí? Y así conseguir un beneficio. Me encanta que él use la palabra ciencia. En algunos otros conceptos de la mercadotecnia, los conceptos más básicos, por ejemplo, el que maneja la Asociación Nacional, perdón, la Asociación Americana de Marketing, pues el concepto que ellos manejan es básicamente es la actividad o es una actividad que se encarga de crear un producto, de comercializarlo, de promocionarlo y establecer el precio correcto, ¿no? Correcto para el intercambio de este producto o servicio. Entonces son conceptos muy básicos y no dicen mucho sobre todo lo que se incorpora al aspecto de la mercadotecnia, ¿no? A las actividades, a las estrategias de la mercadotecnia. Y Philip Kotler tiene mucha razón en decir que es una ciencia. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia y sus estrategias se han desarrollado de tal forma, gracias precisamente a todos los hallazgos científicos de diversas áreas, ¿no? Las áreas específicamente de las ciencias sociales y de la psicología. Bueno, no obstante, jóvenes, una de las aplicaciones de la economía del comportamiento, pues busca, al igual que el marketing, influir y cambiar los comportamientos de las personas, ¿no? En el sentido de la toma de decisiones de las personas. Pero lo hacen de forma distinta. Tanto la economía del comportamiento como la mercadotecnia lo hacen de forma distinta. ¿Sí? Ahorita les va a quedar un poquito más claro. Y digo que es una de las aplicaciones, ¿no? Porque la economía del comportamiento tiene distintas, los hallazgos que se desarrollan ahí, la investigación que se hace y los hallazgos que se encuentran, pues son aplicados o son más bien adoptados por distintas ramas, ¿no? Por distintas disciplinas, no solo la mercadotecnia. Bien. Entonces, ¿qué es la economía del comportamiento o el behavioral economics? Como muchos le queremos llamar, porque pues en la realidad la economía, esta rama de la economía del comportamiento se ha desarrollado en gran medida en países anglosajones. Entonces estamos muy acostumbrados, ¿no? a llamarla behavioral economics en vez de economía del comportamiento, porque aquí en América Latina, en México, la investigación en esta rama es muy poca, ¿no? Estamos en pañalitos todavía. Bueno, la economía del comportamiento, economía conductual o behavioral economics, como ustedes quieran llamarle, es una rama que se desprende de la economía. ¿Sí? Para los que todavía no tengan muy asimilado el concepto de economía en la forma más tradicional, ¿no? La forma más clásica, más mainstream, como dice, de la corriente principal, la economía es la ciencia que se encarga del estudio de cómo los individuos y las sociedades toman decisiones ante una cantidad limitada de recursos disponibles que tenemos, ¿no? Y este concepto de economía, siendo el más tradicional, se desarrolló tomando como base el principio del homo economicus. El homo economicus decimos que es el individuo, ¿no? Es homo economicus porque en esos tiempos, cuando se hizo ese concepto, pues no podías decir mujer económicos, ¿no? Es homo económicos. Pero es individuo, ¿no? Es el individuo que además de encontrarse guiados por sus propios intereses, es capaz de realizar acciones en búsqueda de la maximización de su utilidad o de la utilidad, tratando de obtener obviamente los beneficios mayores, o sea, el máximo número de beneficios y con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Es decir, la economía en su concepto tradicional supone que los individuos somos personas racionales, es decir, que actuamos y tomamos decisiones
considerando que tenemos la información suficiente o toda la información, es decir, que somos seres omniscientes, y que tenemos toda la capacidad cognitiva, el tiempo disponible y los recursos disponibles para tomar la mejor de las decisiones y así maximizar nuestros resultados. Y como tenemos toda esa información a nuestra disposición, todas esas capacidades cognitivas, el tiempo, pues nuestra decisión no va a implicar tanto esfuerzo, ¿no? Estaríamos implicando un mínimo esfuerzo. Este concepto de la corriente principal de la economía clásica deja por fuera totalmente los aspectos emocionales. Entiendan que cuando se desarrolla este concepto, pues la economía, ¿no? Se hace en épocas en donde la ciencia pues estaba evolucionando apenas, estaban empezando a surgir modelos muy sofisticados, modelos matemáticos, y había una corriente, ¿no? de la ciencia que se llamaba la ciencia positivista. En pocas palabras, la ciencia positivista lo que quería decir era que si lo puedes medir es ciencia, ¿no? Si no lo puedes medir es pseudociencia. Entonces, en esos momentos, los aspectos emocionales que en su momento la psicología los adopta, obviamente, pues como no los podías medir, pero sabías que estaban ahí, se consideraban como algo metafísico. Entonces no los podías medir, no los podías incorporar a los modelos del comportamiento en temas económicos. Pero siempre hubo mucha resistencia al respecto de no considerar los elementos emocionales a los modelos económicos por muchos economistas, ¿no? O sea, había economistas que decían que no se podía, pero había economistas que decían que claro que se podía, ¿no? Y que no deberían de separar no deberían de desestimar las cuestiones emocionales en la toma de decisiones porque pues somos seres humanos, ¿no? Y pues fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando la ciencia, fueron evolucionando los hallazgos y de tal forma que la psicología también ya a mediados de 1950 por allá empieza a tomar mucha fuerza también, ya realmente es reconocida como ciencia la psicología en esas épocas, ya tenía instrumentos que podían medir algunos principios, algunas cuestiones del comportamiento humano, emociones, etcétera. Entonces, ya economistas y psicólogos, ¿no? de la época empezaron a incorporar en sus investigaciones los aspectos emocionales, ¿sí? de la economía, de los seres humanos para las decisiones económicas. Entonces, hubo específicamente, bueno, hubo algunos científicos, economistas, filósofos en esa época que trataron de aportar, trataron de convencer a los economistas tradicionales que se tenían que incorporar estas cuestiones emocionales a sus modelos. Pero principalmente quiero hablar de dos personas, ¿no? El primero fue Herbert Simon. Herbert Simon prácticamente les da la vuelta, ¿no? a todos estos economistas positivistas con un estudio que él hizo, que posteó, o más bien publicó en 1976, pero para poder publicar esos hallazgos que él tuvo, pues su investigación duró unos 20 años, ¿sí? Entonces, Herbert Simon fue un economista científico, también del matemático también, que publicó un estudio que se llama Administrative Behavior, a Study of Decision Making Process in Administrative Organizations. Es decir, se fue a una organización, a una empresa, a poner a prueba que los seres humanos realmente no somos personas omniscientes, que no somos tan racionales como los economistas tradicionales nos hacen ver, ¿no? en su concepto. Y él ahí en esa empresa pone a prueba esto y propone la teoría de la racionalidad limitada, la cual explica que
el comportamiento racional de los individuos está limitado por 3 factores en específico, ¿no? O sea, la toma de decisiones de las personas está limitada realmente a 3 factores. Al factor de información disponible, al factor de limitación cognitiva o cognitiva también de la mente de las personas y al tiempo disponible para tomar la decisión. Entonces, él hace una serie de experimentos, ahí una investigación muy profunda y descubre que efectivamente los seres humanos no somos racionales, no tenemos una racionalidad ilimitada, sino que nuestra racionalidad es muy limitada y está limitada en ese momento, ¿no? A la información que tenemos disponible en el momento, está limitada a todas nuestras capacidades cognitivas. Hay veces que nuestra mente o nuestro cerebro o nuestra cognición está muy saturada y hay veces que está muy relajada, ¿no? Y también al tiempo disponible para tomar la decisión. O sea, las decisiones se tienen que tomar en determinados tiempos y ese tiempo pues también te afecta, o él decía, ¿no?, que afectaba el curso de la toma de decisión de las personas. De hecho, Sir Herbert Simon es uno de los precursores ahorita de mucha de la investigación que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Precisamente por estos elementos. Al mismo tiempo o a la par, ¿no? También están estos dos autores principales, ¿no? Vamos a decir que son los dos científicos sociales que pusieron el concepto de economía del comportamiento y lo reforzaron de tal forma que gracias a estas 2 personas, pues empezó a cobrar mucha importancia el concepto de economía del comportamiento, sus métodos y sus hallazgos. Y estos fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky. Daniel Kahneman y Amos Tversky, curiosamente, no son economistas, ¿sí? Son psicólogos. Y han sido los 2 únicos psicólogos en la historia de los premios Nobel que ganan un premio de economía, curiosamente, ¿no? Entonces, ellos en 1974 propusieron una teoría que es la teoría del prospecto, Prospect Theory, en donde ellos incorporaron la existencia en la racionalidad de las personas, en la mente de las personas, la existencia de heurísticos y sesgos, ¿no? Y estos heurísticos y sesgos, ellos explicaban que fungían como obstáculos para que el individuo actuara de manera óptima y racional, ¿sí? Y eran precisamente estos heurísticos y sesgos los que nos hacían cometer o nos hacen cometer errores sistemáticos de juicio, ¿no? Y de elección. Los heurísticos, para que les quede un poquito más claro el concepto, son una serie de reglas, ¿no?, que vamos nosotros formando de acuerdo a nuestro aprendizaje, a nuestro ambiente, a nuestro entorno, que vamos formando, vaya, como sistema de creencias. Y ahí están, aunque no los podamos ver, ahí están y siempre salen a relucir al momento que tomamos decisiones. Algunos heurísticos, ejemplos de heurísticos que ahorita vamos a ver más adelante, podemos decir que es la aversión al riesgo, heurísticos de disponibilidad, heurísticos de anclaje, entre otros, que todos los tenemos aquí en la mente. Ahorita van a ver por qué, se van a dar cuenta que todos los tenemos. Y esos heurísticos, cuando se nos presentan en la toma de decisiones, pues nos llevan a cometer sesgos, ¿no? A sesgarnos ante lo que vamos a elegir. Entonces, el sesgo en sí es el resultado de la toma de decisiones de acuerdo a los heurísticos que estamos aplicando en esa toma de decisiones. Todas las decisiones que nosotros tomamos, pues las tomamos siempre anclados, ¿no?, en algún tipo de heurísticos que no lo sabemos porque no conocemos los conceptos. Bueno, no conocen los conceptos, pero híjole, la verdad es que yo con este tema
cada decisión que estoy tomando, dije, ay, ya cometí esto, ay, ya cometí el otro, ay, tomé una decisión siguiendo mi heurístico de anclaje. Híjole, ¿cómo tengo aversión al riesgo? Tomé una decisión así con aversión. Entonces, cuando empiezas a conocer todos estos heurísticos, te haces más consciente, ¿no? de cómo tomas decisiones, ¿no? Mientras no los conozcas, mientras no conozcas los conceptos, pues vas a seguir tomando decisiones, inclusive, ¿no? Aunque los conozcas, vas a seguir tomando decisiones con base a tus heurísticos. Bien. Entonces, como les comentaba, ¿no? Ahorita fueron estas dos personas, Amos Tversky y Daniel Kahneman, los que fueron los propulsores ya finalmente de esta corriente de la economía del comportamiento, lo hicieron importante, o sea, lo hicieron importante en el mundo de la economía porque ellos abogaban o desarrollaban estas investigaciones con un enfoque experimental muy riguroso para entender las decisiones económicas basadas en la medición de elecciones reales bajo diferentes condiciones. Antes no se podía hacer esto, ¿sí? A principios del siglo XX no se podía hacer. ¿Por qué? Porque la experimentación en la psicología no estaba desarrollada e inclusive todavía en los 50 la experimentación psicológica en seres humanos pues no era éticamente, no era ética, ¿no? O sea, agarraban a los seres humanos y experimentaban en ellos y muchas veces dejaban secuelas o traumas psicológicos por el experimento, ¿no? en el que ellos estaban expuestos. Pero los experimentos ya con los instrumentos ya más refinados a las épocas de Tversky y Amos, pues eso ya no sucedía, ¿sí? Eso ya no provocaba. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera se daba cuenta o se da cuenta de que están haciendo un experimento con ellos. Hay una película ahí un poco muy cruda, ¿no? Que habla sobre el tipo de experimentos, uno en específico, ¿no? Donde encerraron en una cárcel a manera de experimento, ¿no? No era real, para ver cómo se comportaban las personas o sea, cómo se iban transformando las personas adentro de la cárcel sin ni siquiera tener algún crimen que pagar. A unos les dieron el rol de reclusos, a otros les dieron el rol de los guardias, y ninguno había sido ni recluso ni guardia y todos empezaron a tomar el rol de reclusos y guardias muy en serio. Entonces, a partir de ese experimento, pues la experimentación en seres humanos quedó así como que muy, está por fuera, o sea, no se debe de hacer. Bueno, de esa forma, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, ahora sí, qué es la economía del comportamiento? La economía del comportamiento, Behavioral Economics, es una disciplina que combina principios o insights, le dicen también, de la psicología, de la sociología, de la economía e inclusive en tiempos más recientes de las neurociencias, para determinar lo que sucede en el mercado, ¿sí? Con la finalidad de comprender y predecir las decisiones económicas de las personas, no solamente en el mercado, ¿no? En el entorno en general. Pero principalmente combina principios de la psicología. Y todo esto, toda esta combinación, cuando empieza a combinar todos estos perspectivas o principios que hay de las otras ramas de esas ciencias sociales, pues empiezan a desarrollar teorías, ¿no? Sobre cómo las personas toman decisiones económicas o decisiones humanas, y esto lo hacen a partir o utilizando más bien técnicas de experimentación. La economía del comportamiento, jóvenes, a diferencia de la investigación de muchas otras disciplinas de las ciencias sociales, quiero decir yo, creo que sí es la única que utiliza técnicas de experimentación. ¿Sí? Otras disciplinas utilizan otros instrumentos que no necesariamente te dan la información tan precisa, ¿no? Como lo que es un experimento.
En la ciencia social, en las ciencias sociales es muy poco visto, ¿no? Que se desarrolle de esta investigación utilizando métodos de experimentación, pero en las ciencias naturales, pues es el pan de cada día, ¿sí? Y por medio de la experimentación es como ellos en las ciencias naturales, pues descubren, bueno, los datos duros, los datos más reales que puedas obtener. Bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos que se utilizan en la economía del comportamiento? Como ya les venía explicando, esta rama utiliza la experimentación psicológica, específicamente la behavioral economics, porque hay otras ramas un poco más rigurosas que también utilizan experimentación para medir el comportamiento de las personas, que es la economía experimental. ¿Sí? Está a un nivel más alto en rigurosidad que la economía del comportamiento, pero ambas utilizan experimentación, nada más que la economía conductual, así como las estoy explicando ahorita, utiliza más principios de la psicología para experimentar, y la economía experimental utiliza más algo que se le llaman juegos económicos, ¿sí? De hecho, la economía experimental, como es un poco más rigurosa que la del comportamiento, esta que les estoy explicando, pues tiene hallazgos más concretos y que de alguna forma pueden ser más replicables en el mundo real, ¿sí? Entonces, la economía del comportamiento utiliza la experimentación psicológica principalmente en laboratorios universitarios, utilizando la población estudiantil como objeto de estudios bajo un enfoque de test and learn. Aquí en México, como estamos en pañales, realmente no creo que ninguna universidad o instituto de investigación tenga un laboratorio de experimentación en ciencias sociales. Y si lo tienen muy en pañales, ¿no? Pero en universidades en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países de Europa, pues los laboratorios de economía del comportamiento, de economía experimental, pues son algo real, ¿sí? Y mucha de la investigación que hay ahorita ha salido precisamente de esos laboratorios y ha salido de la experimentación que se hace en la población estudiantil, ¿sí? Que es una excelente población con la cual puedes hacer experimentos. De hecho, hay un autor, hay un precursor, ¿no?, de la economía del comportamiento actual que se llama Dan Ariely. Ahí pueden anotarlo y googlearlo. Tiene investigación muy interesante, que prácticamente toda su investigación, todos los libros, inclusive ahora su empresa que tiene, pues se desarrolló obviamente en esos laboratorios y con la población estudiantil. Ahí si tienen oportunidad de leer los libros de él, pues van a aprender mucho sobre el tema de economía del comportamiento. Entonces, ¿qué es esto de experimentación? Bueno, ahorita les voy a explicar más qué es. Se utiliza el enfoque test and learn, o sea, prueba, hacer experimento, hacer pruebas, medir las pruebas y aprender, ¿sí?, del resultado que obtuviste, ¿sí? El diseño experimental más básico en la experimentación psicológica consiste, y en cualquier tipo de experimentación también, consiste en una condición de prueba con personas que reciben un tratamiento o intervención y una condición de control. Es decir, que cuando vas a aplicar un experimento, pues la condición de prueba es en donde estás aplicando en donde estás aplicando, o la de intervención, ¿no? Es donde estás aplicando un tratamiento, ¿sí? En donde estás aplicando, por ejemplo, un principio de la economía del comportamiento, y el grupo de control es el que no le aplicas nada. Entonces, estás probando entre los dos grupos a ver qué cambios hubo con respecto a uno o al otro, o si no hubo cambios, y los resultados que salen de eso, pues es el hallazgo que tiene, que si a lo mejor se comportó mejor con un tratamiento que con ningún tratamiento, pues entonces van a agarrar ese hallazgo, ¿no?, que
del experimento y pues se va a tratar de replicar en alguna otra disciplina, ¿sí? La economía del comportamiento lo que hace es generar esos hallazgos y órale, ahí están disciplinas, adopten mi principio en sus procesos o vayan en lo que tengan que hacer para ayudar a sus clientes a tomar mejores decisiones, ¿no? O a motivar a sus clientes a que compren esto o a que compren lo otro. Bien. En el mundo de la experimentación existen básicamente 3 tipos de experimentos, ¿no? Que pues, los primeros son los experimentos de laboratorio. Y estos experimentos son los que se desarrollan bajo un ambiente controlado, con procesos estandarizados. Pero a diferencia de las pruebas que implican experimentar con el sentido real del gusto, es decir, bueno, no es necesario realizar muchas de las tareas experimentales estrictamente en ambientes de laboratorio, por lo que este tipo de experimentos son cada vez más suplantados, ¿no? Por experimentos en línea. Es decir, los experimentos de laboratorio en las ciencias sociales, a menos que no impliquen el poner a prueba algún sabor, algo que tengas que tocar, algo que tenga que ver con los sentidos, cada vez más se está optando en llevarlos a experimentos virtuales, ¿no? Experimentos en línea, en donde, bueno, cuando haces un experimento en línea, básicamente se trata de juegos, ¿no? Juegos en línea, cómo te vas a comportar en este juego, cómo te vas a comportar en el otro. Por facilidad, por practicidad también. Pero pues existe mucha falta de control también, ¿no? En los experimentos en línea. Entonces, como falta mucho el control, es decir, como no tienes a las personas ahí, las estás viendo, estás controlando el proceso, vaya, pues los resultados salen un poquito menos obtusos, ¿no? Menos cuadrados. Entonces, cuando eso sucede o cuando optamos por experimentación en línea, pues ya no lo podemos llamar como un experimento, lo llamamos como un cuasi experimento, pero sigue dentro de la metodología experimental. También tenemos los experimentos de campo. Y aquí en los experimentos de campo nosotros podemos investigar las relaciones, ¿no? De causa y efecto, las mismas, ¿no? Que podemos investigar en un experimento de laboratorio, pero lo hacemos en un entorno natural. Y curiosamente, mucha de la experimentación que se hace para aplicarse, ¿no? en la mercadotecnia tiene más realismo al hacerse en un experimento de campo, porque estás midiendo realmente, ¿no? lo que están haciendo las personas. De hecho, tú entras a una tienda en línea, una tienda física ahorita y prácticamente ya están experimentando contigo, ya estás tú dentro del campo de experimentación. ¿Por qué? Porque muchas empresas están midiendo cómo compras, ¿no? O sea, cómo compras bajo distintas formas de presentarte el producto, bajo distintas formas de pricing del producto. Entonces, prácticamente ya ha sido, ¿no? Ya ha sido objeto, ¿no? De experimentación de campo. Y están los experimentos naturales, ¿no? Que los experimentos naturales, pues, estos son los que en los que obtienes resultados más limitados. ¿Por qué? Porque aquí, pues, no tienes ningún tipo de control, ¿sí? No tienes ningún tipo de control, no puedes manipular tratamientos experimentales, y el resultado de un experimento natural básicamente es basado en un estudio observacional, o sea, con base a la observación. Entonces, en los experimentos naturales, pues la capacidad de los investigadores baja, ¿no? O sea, se debilita para hacer inferencias de la causa que está provocando que las personas tomen decisiones de esa forma. Bien. Bueno.
Una vez que haces toda esta serie de, o que las distintas personas, ¿no?, que hacen investigación dentro del área, ¿no?, de economía del comportamiento y empiezan a tener estos hallazgos, pues una vez que ya tienes el hallazgo que, con base a la experimentación, pues ahora lo que sigue es aplicarlo, ¿no? Es aplicarlo. Y la forma de aplicarlo para distintas disciplinas es mediante el nudge, ¿sí? Es decir, ese hallazgo que tuviste de la experimentación, tratas de integrarlo, integrarlo vaya, a la presentación, por ejemplo, a cómo presentas un producto, a cómo haces el pricing del producto, de tal forma que tú estés motivando a las personas indecisas o que vaya, llevándolos por el caminito a que compren tu producto, a que cambien su comportamiento con respecto a alguna situación, entre otras cosas. Y eso se le conoce como el nudge. El nudge es un concepto nuevo que se le acuña al ganador del premio Nobel en el 2016, 17, 18, 2018, que es Richard Thaler. Él creó este concepto. Y el nudge o nudging, ¿no?, es cualquier aspecto de la arquitectura de la elección. Cuando hablamos de arquitectura de elección es cómo construimos el cuadro, ¿no?, de las presentaciones de productos o situaciones. Choice Architecture, así lo van si lo buscan así van a encontrar más información. Entonces, el nudge es cualquier aspecto de la arquitectura de la elección que altera el comportamiento de las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción del montón de opciones que tiene, o sin cambiar significativamente sus incentivos económicos. La intervención que se hace, o el nudge, a mí me gusta decir la intervención, ¿sí? El nudge es pequeño empujón, siempre tiene que ser fácil, es decir, tiene que ser algo fácil de aplicar, barato de evitar, y no tiene que considerarse como un mandato, ¿sí? Por ejemplo, poner la fruta en el nivel de los ojos cuenta como un nudge, ¿sí? Prohibir la comida chatarra, no es un nudge, ¿sí? Cuando tú quieres prohibirle a las personas, o sea, lanzar alguna campaña prohibiendo, no vas a tomar los resultados, no va a tener los resultados, porque prohibir causa los resultados contrarios, ¿ok? Bueno, el nudge es un concepto importante ahora dentro de la economía del comportamiento, y básicamente dentro de esta base del concepto del nudge, pues es cómo se operacionalizan, ¿no?, los distintos conceptos de la economía del comportamiento. Ahí es donde aterriza, ¿no?, al nudge. Al empujar y motivar, así como la última milla, ¿no? Empujar y motivar a las personas a que tomen el comportamiento que quiere el que está haciendo el nudge. Bien. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito de toda esta serie de conceptos y poquitos, ¿no?, porque son muchos, escogí algunos, que se desarrollan dentro, o que se toman en cuenta más bien dentro de la economía del comportamiento, porque muchos se desarrollan en la sociología, otros se desarrollan en la psicología, otros en la economía, ¿sí? Pero son los que la economía del comportamiento adopta, ¿sí?, para hacer sus investigaciones, para hacer sus experimentos. Sabemos que la economía del comportamiento, pues ya saben, ¿no?, se apoya de distintas disciplinas, pero principalmente de la psicología. Y es de esta área de donde la economía del comportamiento adopta diversos conceptos, diversos principios,
Y es prácticamente, ¿no?, la esencia de estos conceptos las que se toman como base para establecer las distintas hipótesis aplicadas en los experimentos. Algunos conceptos de la economía del comportamiento, pues tenemos, por ejemplo, el heurístico de afecto, heurístico de anclaje, heurístico de disponibilidad, el concepto de sesgo cognitivo, el concepto de racionalidad limitada, algo que se conoce como el principio de efecto de certeza y posibilidad, el concepto que ya les mencioné ahorita, la arquitectura de la decisión o choice architecture, sobrecarga de elección, el efecto de compromiso, el sesgo de confirmación, el efecto de señuelo. Que ahorita que les expliqué eso, a lo mejor se van a sentir manipulados. La elección intertemporal, que este es un concepto, un principio que se utiliza mucho en la experimentación en la economía o en la behavioral finances, ¿no?, las finanzas del comportamiento. La aversión a la pérdida, el sesgo de optimismo, el efecto de exceso de seguridad, la reciprocidad, que este es muy importante, jóvenes, ustedes en comercio internacional, que comprendan bien este concepto de reciprocidad, porque les puede servir mucho en sus técnicas de negociación. El heurístico de representatividad, lo que son las normas sociales, la demostración social o social proof, que es uno de los principios que más adopta la mercadotecnia. Efecto precio cero, otro que más adopta la mercadotecnia. Propiedad parcial, entre muchos otros principios que adopta, ¿no?, la mercadotecnia. Vamos a ver rápidamente la definición y para qué sirve algunos de ellos, no todos, jóvenes, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, el heurístico de anclaje. ¿Qué es el heurístico de anclaje? Anchoring effect, que le dicen en Estados Unidos, en la lengua anglosajona. El anclaje es una forma particular de efecto de priming, ¿sí? O sea, de priming. Creo que deben de estar, creo que sí entienden, ¿no?, lo que es el efecto priming, en el que la exposición inicial a un número sirve como punto de referencia e influye en los juicios posteriores sobre el valor. Por ejemplo, el precio de la primera casa que nos muestra un agente inmobiliario puede servir como ancla e influir en las percepciones de las casas que se nos presentan posteriormente, ¿sí?, como relativamente baratas o caras. Sucede mucho cuando vas al súper, ¿no?, este efecto de anclaje. O sea, ves el precio por primera vez ves el producto, ¿no?, y ves el precio, no decidiste comprarlo ahí, pero vas a otra parte y ves el mismo producto, pero ya tienes la información, ¿no?, del precio de ese producto en otra parte, y mucha de la decisión o parte de la decisión o sea, como tomas la decisión más bien tiene que ver precisamente con esa información anterior que ancló ese dato a tu compra, a tu elección más que nada. El heurístico de disponibilidad, la disponibilidad es una heurística mediante la cual las personas emiten juicios sobre la probabilidad de un evento, ¿sí?, de que suceda un evento, ¿no?, en función de la facilidad con la que se les ocurre un ejemplo, una instancia o un caso. Por ejemplo, y suele suceder mucho, ¿no?, aunque lo sepan los inversionistas, pero suele suceder mucho. Los inversionistas pueden juzgar la calidad de una inversión con base a la información que apareció recientemente en las noticias, ignorando otros hechos relevantes, ¿sí? El mundo de bursátil, el mundo de la toma de decisiones financieras, la compra de acciones, se basa principalmente, ¿no?, en este heurístico de disponibilidad. Lo que lees, ellos se pasan constantemente
leyendo noticias sobre el movimiento de las bolsas, de las acciones, quién compra esta empresa, quién vende otra, quién esto, que el otro, se cayó la bolsa. Entonces, toda esa información que ellos tienen disponible en su mente, pues los hacen tomar decisiones inmediatas, ¿no? a la información, al tiempo en que la obtuviste, pues ya sea para bien o para mal. Y el efecto señuelo, decoy effect, ¿no? En inglés, el efecto señuelo. Aquí, con este efecto, bueno, las elecciones a menudo ocurren en relación con lo que se ofrece en el lugar, en vez de basarse, ¿no? en preferencias absolutas. Es decir, que tú puedes ir, ¿no? Vas decidido a comprar un café negro, ¿sí? Pero cuando llegas al lugar, pues la forma en cómo te presentan los productos, pues es lo que realmente va a determinar cómo eliges, ¿no? El efecto señuelo se conoce técnicamente como una elección dominada y asimétrica, y ocurre cuando la preferencia de las personas por una opción sobre otra cambia como resultado de agregar una tercera opción, que es similar, pero menos atractiva. Por ejemplo, es más probable que las personas elijan un bolígrafo elegante por encima de $6 en efectivo si existe una tercera opción en forma de un bolígrafo menos elegante, ¿sí? Entonces, también sucede mucho cuando vas a comprar café, ¿sí? Cuando vas a comprar, es típico, ¿no? Que vas al Starbucks, ¿sí? Y ahí te presentan el café chico, café mediano y el café grande, ¿no? Entonces, cuando agregas una opción en el medio que es relativamente no tan buena como en este caso, ¿no? Aquí la de $8, pues si hay una anterior a 7, pues me voy a ir por la 8, ya que es un dólar más, ¿no? Entonces, ese es el efecto señuelo, ¿no? Te están pescando, te pescaron con esa forma de enmarcar la presentación del pricing, ¿no? De tu producto. Y está la demostración social o social proof, como se conoce en la lengua anglosajona. La demostración social es la influencia que otros ejercen en nuestro comportamiento y puede conducir al comportamiento en manada. Sí, es un concepto o es un principio que sí se utiliza mucho en el marketing con fines de lucro, vamos a decirlo así, pero también se utiliza mucho ahora en día en el marketing social. El marketing social, si ustedes me imagino que ya saben, el marketing social es esa serie de actividades, es una mercadotecnia, ¿no? Pero aplicada para cuestiones sociales, ¿no? Cuestiones que no son de fin de lucro. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de cómo funciona la demostración social o el social proof es esta herramienta de analytics de Kissmetrics. Hace referencia, este es un portal, ¿no? El Kissmetrics, hace referencia a algunos de sus usuarios existentes. Cuando una empresa, no sé si les ha tocado a ustedes entrar a un portal web y de repente abajo vienen todos los clientes o las personas que utilizan ese producto, ¿sí? Entonces, cuando tú pones todas, haces referencia, ¿no? a que otras personas importantes u otras empresas de importancia utilizan tu producto, pues entonces otras personas van a querer utilizarlo, ¿sí? Porque esas personas importantes o empresas importantes lo hacen. Y es por eso que se dice, ¿no? que esta influencia que podemos imprimir en otros puede crear el efecto de comportamiento en manada, ¿sí? El social proof. Y bueno, finalmente, jóvenes, algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la economía conductual, la economía del comportamiento o behavioral economics en la mercadotecnia.
Pues les voy a dar algunos ejemplos, pero primero, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Sabemos ya entonces que la economía del comportamiento estudia cómo las elecciones, en este caso de compra de un cliente, están influenciadas por factores que aparentemente no están relacionados con el producto en sí, como lo expliqué anteriormente. Estos factores pueden ser tanto psicológicos, cognitivos, emocionales, culturales, sociales, ¿sí? Entre otros. Ahora, el principio central del marketing en este aspecto es, bueno, el principio general, ¿no?, del marketing es garantizar que el consumidor pues elija su negocio sobre el de otro, o elija su producto sobre el otro, o su servicio sobre el otro. Entonces, ¿qué hace la economía del comportamiento para ayudar a que esto suceda en el marketing? Pues la economía del comportamiento ayuda a las estrategias del marketing a comprender cómo se puede influir en las decisiones de los consumidores. Y como resultado, una vez que los mercadólogos aplican estas técnicas, no muchos lo hacen, aplican estas técnicas de experimentación y así, o adoptan ya los hallazgos generados, pues como resultado, los mercadólogos pueden realizar pequeños cambios en el producto, en la marca o las opciones que ofrecen, ¿no? De tal manera que puedan influir más o enormemente, ¿no?, en el comportamiento del consumidor. O sea, ya en la mercadotecnia, sinceramente, no es suficiente promover, publicitar un producto o comerciar un producto bajo las estrategias básicas, ¿no?, que dicta la mercadotecnia. Por eso Philip Kotler pues argumenta, ¿no? Es una ciencia y es un arte. Y es una ciencia, ¿por qué? Porque se apoya de otras ciencias para cumplir precisamente este objetivo, que es pues influir de gran forma en el comportamiento del consumidor en general. Coca-Cola obviamente tiene una unidad de Behavioral Economics. Google es totalmente Behavioral Economics, Facebook es totalmente, muchas empresas de tecnología e información, o sea, tienen sus unidades de economía conductual. ¿Por qué? Pues básicamente, por ejemplo, las tecnologías de información lo que buscan es engancharte, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Hooked, Enganchado, ¿no?, que pueden aprender ahí cómo las empresas, las TICs, ¿no?, utilizan estos aspectos de economía del comportamiento para precisamente enganchar, ¿no?, a todos esos que bajan aplicaciones, que compran jueguitos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica la economía del comportamiento en la mercadotecnia? Algunos ejemplos, rescatando, por ejemplo, el principio que les comentaba ahorita del poder de lo gratis, ¿no?, que se basa en el principio del efecto precio cero. Este palabra, el gratis, ¿no?, es una de las palabras más poderosas que puede usar el marketing, ¿sí?, el gratis. Y es por eso que vas a ver anuncios de supermercados, en supermercados, ¿no?, como compre uno, obtenga uno gratis, o compre dos, no el de compre dos productos y obtenga el 50% de descuento, ¿sí? Obviamente, para poder haber concluido en esto, en que la palabra gratis, el efecto cero, producía este efecto, tuvieron que haber hecho, ¿no?, la prueba, ¿no?, de, a ver, vamos a medir qué vendemos más. Si ofrecemos esta promoción de compre uno y obtenga el otro gratis, o compre dos y el otro con 50% de descuento. Pues obviamente, ahí encontraron que cuando ofrecías el gratis, en vez del otro, pues las ventas del producto subieron más en comparación del otro. Entonces, de ahí se adopta, ¿no?, este principio de lo gratis en la mercadotecnia. Si bien ambas ofertas son fundamentalmente iguales, pues los consumidores recibirán
un agradable golpe de dopamina, porque eso es lo que produce, ¿no? El efecto gratis, una dopamina, cuando ven la palabra gratis, ¿no? Y eso les reforzará el hecho de que tienen que aprovechar la oferta. A todos nos ha sucedido. Otro elemento de los más importantes que no mencioné ahorita, ¿no? Es el del principio de la escasez. De hecho, el de la escasez, ahí va a ser todo yo mi proyecto de investigación, pero no en el área de la mercadotecnia, ¿no? Sino en el área de las ciencias sociales. Entonces, el principio de la escasez tiene que ver, no sé si estás familiarizado con los productos de edición limitada. Todos estamos familiarizados con los productos de edición limitada, ¿sí? Y si estás familiarizado, pues ya conoces o ya más o menos entiendes o debes de entender lo que es el concepto de escasez. Entonces, en pocas palabras, las personas, el concepto de escasez nos establece que las personas tienden a valorar un producto o a valorar más un producto si creen que solo hay una cantidad limitada disponible o si solo hay una ventana limitada en la que pueden comprarlo antes de que no esté disponible. Y es el típico ejemplo de esta bebida de Starbucks, ¿no? La que sacan en el otoño, que es el pumpkin spice, ¿no? Starbucks es una empresa que conoce muy bien este principio de la escasez y nos los aplica a todos, ¿no? En el mes de otoño. Y conoce muchos otros principios, ¿no? El de anclaje también. Es experto, ¿no? En manejar esos principios en su manera de presentar sus productos. También está el principio de la aversión a la pérdida o el loss aversion, que nos explica, ¿no? Que los seres humanos tenemos más miedo de perder lo que tienen que de ganar algo que no tienen. ¿Sí? Piénsenlo, si es cierto, tenemos más miedo de perder lo que tenemos a ganar de algo que no tenemos. Entonces, el principio de aversión a la pérdida nos dice que para demostrar las ventajas de un producto al consumidor, debemos resaltar lo que perderá si no toma la decisión de compra. Y el típico ejemplo, ¿no? Cuando entras al Amazon, tiene su cuenta de Prime, pues que de repente, ¿no? Las ofertas relámpagos del día, ¿no? Las de Amazon, que son ofertas que ustedes conocen, ¿no? Son descuentos que solo duran un tiempo limitado, cuando mucho 24 horas. Y solamente hay un producto limitado, ¿no? Un número de unidades limitadas para poder canjearse, ¿no? Para poder comprarse. Entonces, cuando te llegan las ofertas relámpago y ves, ay, y sobre todo ya si estás anclado, ¿no? Con un precio, no, hombre, ahí te entran varios heurísticos, ¿no? Varios principios. Estás sujeto a la aversión a la pérdida, estás anclado a un precio. También el principio de escasez tiene que ver un poquito ahí en ese aspecto. Y también tenemos, por ejemplo, el principio de la propiedad parcial, o sea, el efecto de la propiedad parcial. Aquí, para explicarlo, pues está el ejemplo de Netflix, ¿no? O sea, casi todas las compañías exitosas que venden membresías en línea, lo hacen primero ofreciéndote una prueba gratuita, ¿sí? Entonces, al ofrecer la prueba gratuita a los consumidores, les estás dando a los clientes esa sensación, ¿no? De propiedad, es mío, ya lo obtuve. Y esto, claro que va a desarrollar un vínculo emocional. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero cuando estás en el mes de prueba, estás todos los días conectado. ¿Sí? Estás todos los días conectado. ¿Por qué? Porque se me va a acabar en un mes. Ahí está el principio de escasez también, ¿no? Se me va a acabar en un mes. Pero cuando llega el mes, pues ya estás tan enganchado que pues, pues los consumidores ahí se enfrentan a la decisión, ¿no? Si perder el producto o pagar por continuar con el servicio. Pues, la mayoría de nosotros obviamente pagamos por un mes más y así nos vamos pagando otra vez y otro mes y otro mes y de repente nos dicen que lo pongamos en la tarjeta de crédito y ya no nos damos cuenta y de por vida tenemos, ¿no? La membresía. Los clientes nuevos de Netflix pueden obtener una prueba gratuita por 30 días para ver si el servicio funciona para ellos.
lo que pensaría que es una gran fuente de pérdidas para la empresa es todo lo contrario. Es decir, podías decir, ¿cómo le pierde Netflix? ¿Cómo le pierde Spotify? ¿Cómo le pierde Amazon en estos 30 días? No, en realidad, pues es el gancho perfecto, ¿no? Para poder revenderte esa membresía por el tiempo que ellos quieran o hasta que tú pues ya te desenganches, ¿no? Y los canceles. Y bueno, en conclusión, jóvenes, realmente comprender muy bien cómo se utilizan los principios de la economía del comportamiento en el marketing, pues es realmente muy importante si estás buscando atajos para el éxito comercial. Y es muy importante esta palabra, atajos. Realmente es eso, cuando tú sabes incorporar o cuando los mercadólogos o los creadores de productos, los ingenieros, esos product engineers, todos ellos realmente aplicaran y los que lo aplican, ¿no? Estos principios bajo estas metodologías, pues realmente se ahorran muchos pasos, ¿no? Es un atajo para el éxito comercial. En sí, jóvenes, la economía del comportamiento pues permite a los especialistas del marketing comprender mejor cómo funciona la mente humana, comprender mejor cómo funciona inclusive cómo se comportan los individuos ante sus productos específicos. Y esa es información valiosa, valiosísima. Y es muy importante también que pues comiencen, los que ya lo hacen, pues ya están los resultados ahí, pero que comiencen realmente a utilizar esta evidencia científica sobre decisiones humanas, ¿no? Porque como ya les expliqué, pues son atajos que te pueden hacer el camino más corto, ¿no? Al éxito comercial. Jóvenes, pues muchas gracias. Esto, como les dije, es una pequeña introducción a los fundamentos, ¿no? Del marketing y también a cómo, o sea, de manera general, cómo podemos aplicarlos al marketing. Obviamente hay mucho tema de dónde escarbar, inclusive pues yo quería también presentarles cómo hacerlo, ¿no? Cómo ya ciertas personas lo hacen y ya han dejado ahí su caminito, pero pues eso llevaría mucho tiempo que pues tal vez con un tallercito, ¿no? Para que no se queden con las ganas. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Pueden preguntar, chicos. Si quieres, yo comparto pantalla, Marino, para. Ok, permítame. Bueno, básicamente parece a lo mejor un poquito inquietante el tema, pero realmente tiene mucha aplicación. Es decir, estábamos viendo que la licenciatura y en otros estudios prácticamente a nivel básico te enseñan en el área de mercadotecnia las 4 o 5 Ps, algo básico, ¿no? Y te casas con esa idea y te quedas con eso. Sin embargo, en la realidad, empresas dedicadas al análisis de ya no estamos hablando de la información, estamos hablando de metadatos, estamos hablando de información vamos, abundante, que no nos damos cuenta, pero sí podemos ser perceptivos a la hora de que estamos en alguna red social. Y comentábamos eso, yo recuerdo haberlo comentado con alguno de mis estudiantes. Oye, qué casualidad que yo estoy en Facebook y Facebook sabe cuáles son mis preferencias de búsqueda. O sabe, yo me meto a YouTube y YouTube se queda con, me recomienda canales o me recomienda videos que son ad hoc a mis preferencias o TikTok o lo que sea, ¿no? Y eso tiene que ver con precisamente conceptos como lo estabas comentando ahorita y también con uno que yo me quedé muy grabado hace muchos años del Consumer Insight y que curiosamente no es otra cosa que estudiar precisamente el comportamiento y cómo tiene que ver esta parte de que no es solamente la mercadotecnia en sí como tal, sino que es una ciencia que se apoya de otras ciencias como tú bien lo comentabas, y que
las empresas grandes aprovechan, pero al máximo, para meterse precisamente en la mente. O sea, aquí estamos hablando ya de la parte de la psicología, o sea, meterte en la mente del consumidor y crear en ti como consumidor, crear incluso necesidades que tú no tienes o no sabías que tenías. Entonces, estudios como los que nos presenta la doctora Ana Marina, créanme que es importantísimo, sobre todo porque yo siempre les decía, a nivel licenciatura, la gran mayoría de nosotros estamos formados para solucionar la vida de las empresas. Pero si queremos ser un poquito más analíticos, más críticos, entonces métete a un estudio de posgrado. Y como decía ahorita bien la doctora, ella en su momento cuando estudió la maestría en integración económica y esta parte de la investigación, te quedas picado, te quedas engranado con tu proyecto, te enamoras de la investigación, te enamoras de esto. Y obviamente el que tú lo hayas podido llevar a un grado más alto, que es el doctorado, pues obviamente te dio las herramientas para ver de manera más analítica precisamente el entorno y ver algunos factores que intervienen precisamente ahorita ya en la parte de la psicología, en la parte de la mercadotecnia, que a lo mejor no es enfocado, pero sí enfocado al tema de esta semana. Pero wow, o sea, te quedas así como que dices, o sea, esto no nos los enseñan, ¿por qué no nos enseñan? Pues no, o sea, es que no es que te los tengan que enseñar, sino que directamente el proceso analítico va más allá, más que un estudio a nivel licenciatura, o sea, tienes que ir a un grado posterior para poder entender y comprender cómo funciona este tipo de razonamiento y sobre todo cómo las empresas estratégicamente utilizan este tipo de estudios y este tipo de razonamientos para llegar precisamente al consumidor, ¿no? Así Muy, es. muy interesante. Oh, Muy gracias. interesante. Y bueno, para finalizar, quisiera yo, a modo, que por cierto te lo vamos a hacer llegar de Ay, manera gracias. muy simbólica, pues agradecerte mucho esta participación, Ana Marina, créeme que es un tema muy interesante y que posteriormente vas a tener esta conferencia en YouTube para que la puedas pasar, compartir, retransmitir, ver, etcétera, ¿no? Ah, Y bueno, la Universidad Estatal de Sonora entrega la presente constancia a la doctora Ana Marina Muñoz Munguía por haber impartido la conferencia Economía del Comportamiento aplicada al marketing dentro del marco de la Semana Académica 2022 del programa educativo de licenciatura en Comercio Internacional. Firma el director de la Universidad Unidad Navajo, el ingeniero Miguel Ángel Salomón Montiel, y la jefa de carrera de Comercio, maestra Vianey Elena Valenzuela Gerardo, y pues teniendo esa dicha de que pues estés también en el área de comercio internacional ahí en la UES de Hermosillo y pues poder colaborar y seguir colaborando de esta manera. Y pues más que nada, más invitadísima no puede ser, ¿no? claro Entonces que sí, a la agradecemos mucho orden. tu A la participación. orden, a la orden. Dice Este, Axel acá, muy interesante, el tema es muy revelador, darte cuenta que a veces estás siendo parte de un experimento, wow. así es, jóvenes, todos somos parte de un experimento. Y realmente investiguen el concepto de reciprocidad, aplíquenlo, utilícenlo, sirve mucho al momento de querer hacer técnicas de negociación. ¿Okay? Pues muy agradecidos con tu conferencia, muy enriquecedora. Les recuerdo, chicos, el registro para el día de mañana, mañana es el día último, va a ser igual por el formulario de Microsoft y pues ahí se registran para hacerles llegar la invitación vía virtual o para los que van a asistir